lo que es la parte de psicología y salud mental en general nos atañe. No sin antes quisiera empezar dándole las gracias también a mi alma mater, la Universidad de Panamá, donde me formé como psicólogo y que realmente estoy muy orgulloso de todos los aprendizajes que tuve a través de mis maestros dentro de la licenciatura. Así que, de verdad, un gusto saludarlos y sé que muchos están aquí el día de hoy. Bien, el tema del anteproyecto de ley número 314 ha estado pasando por diferentes fases y ha estado pasando por diferentes tipos de procesos en las cuales, digamos, ha sufrido cambios desde su concepción hasta la promulgación de la anteproyecto que tenemos hoy en día en la Asamblea Legislativa. Si bien es cierto, aquí en Panamá no se ha tocado en ningún momento por ninguno de los gobiernos anteriores algún tipo de ley que pueda regular el ejercicio de la salud mental en el país, tenemos que tener en cuenta de que en muchos lugares del mundo ya las leyes de salud mental están colocadas de forma integral y de forma realmente adaptadas a cada sociedad donde se puedan encontrar. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar en países como Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Venezuela, etcétera, leyes integrales de salud mental que permiten justamente el beneficio propio de sus usuarios, en este caso de las poblaciones, las personas que están dentro del país. Sin embargo, lo que nosotros hemos notado y lo que nosotros hemos visto a lo largo de todos estos meses y básicamente lo que hemos venido peleando en las últimas semanas y en los últimos meses de este 2021, ha sido una especie de cambios hacia un solo sector dentro de lo que es el esquema de salud mental. Recordemos que nosotros, como entes de la salud mental en Panamá, jugamos un papel súper importante. Nosotros no tenemos que tener en cuenta de que la salud mental está constituida por diferentes disciplinas. Tenemos, por ejemplo, la psiquiatría, que es parte de lo que es la ciencia médica. Tenemos también la parte de enfermería encargada de salud mental. Tenemos trabajadores sociales y, por supuesto, tenemos lo que es el contacto directo y la disciplina de la psicología, entendiendo que nuestro papel dentro de la salud mental es justamente el estudio de la conducta. Y este estudio de la conducta se va a basar en diferentes modelos y en diferentes tipos de bagaje dentro de lo que es la parte de la ciencia psicológica, que eso más adelante lo vamos a poder explicar a través de la doctora Marita. Pero recordando este punto importantísimo y teniendo en cuenta que justamente la forma en la cual nosotros nos podemos presentar ante la sociedad, somos un agente de cambio y somos un agente integral dentro de lo que es la salud de la población en general. Lo que ha pasado directamente con la ley 314, con el proyecto de ley, perdón, 314, todavía no ha sido aprobada, gracias a Dios. El problema está que tenemos en este momento una especie de separación dentro de lo que son las instituciones y dentro de lo que son las funciones de cada una de las profesiones que en esta ley convergen. Tenemos que recordar que el problema que tenemos actualmente es el artículo número 17. En este caso, el artículo número 17 menciona de que los certificados de salud mental van a ser expedidos única y exclusivamente por los profesionales médicos psiquiatras que están reguladas por el Consejo Técnico de Salud, el cual está bajo el paraguas del Ministerio de Salud de Panamá. Ahora, ¿cuál es la situación que tenemos hoy en día? Si nosotros tenemos este artículo y se pasa directamente a aprobación, lo que va a ocurrir directamente es que el psicólogo que forma parte de esta evaluación, del diagnóstico, de la revisión y por su cuenta el tratamiento de la misma, se va a ver totalmente excluido de este tipo de acciones. Y no solamente a nivel profesional público, a nivel privado también se van a ver involucrados cierto tipo de estamentos y cierto tipo de dificultades, porque entonces el psicólogo en ninguna forma va a poder realizar este tipo de certificaciones. Hay que recordar también algo muy importante. Nosotros como ciencia somos una ciencia sumamente amplia con muchísimas especializaciones. Muchas veces cuando uno habla de psicólogo piensa automáticamente en el tratamiento o en el diagnóstico de pacientes y de consultantes. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Si bien es cierto, sí constituye una parte importante, tenemos que tener en cuenta de que existen la psicología forense, está la psicología educativa, está la psicología industrial, está la psicología, está la neuropsicología,
está la psicología escolar, en fin, tenemos un sinfín de ramas que hoy en día en nuestro país contamos con los profesionales, ya sea formados en la casa de estudios acá en Panamá, en la Universidad de Panamá, o formados afuera, que llegan directamente acá, panameños llegan directamente a trabajar acá a Panamá, y se va a ver mermada la parte de su profesión. Porque resulta ser que si usted es un psicólogo, por ejemplo, usted es un neuropsicólogo, que usted está haciendo una evaluación de salud mental para un paciente X y lo quiere referir, por ejemplo, para algún tipo de solicitud, no lo va a poder realizar porque la ley no se lo permite. Si usted es un psicólogo forense y usted tiene que hacer un dictamen de salud mental de un peritaje que usted está realizando, tampoco lo va a poder realizar porque la ley no se lo permite. Entonces, hoy en día tenemos básicamente esto y es una lástima porque en pleno siglo XXI estamos viendo de que ahora se vuelven a reavivar cierto tipo de situaciones que se suponían que ya estaban saldadas y resueltas con respecto a dos tipos de profesiones muy en común. Teniendo en cuenta de que la psiquiatría y la psicología pueden parecer parecidas, pero son totalmente diferentes. Tomando en cuenta de que la psiquiatría es una ciencia que basa todo su conocimiento en la parte patológica desde la medicina, y como mencioné hace un inicio, la psicología, nuestro objeto de estudio no es la patología. Nuestro objeto de estudio es la conducta. Entonces, si nosotros tenemos estas dos fuentes bien definidas, podemos decir entonces de que evidentemente este tipo de certificaciones y este tipo de situaciones no nos conviene en lo absoluto. Otro punto importante también a destacar, para no extenderme un poco con este tema, es que muchas personas han estado comentando y se han visto muchos foros de que realmente la misma ley en sí no ayuda al psicólogo, la ley deja por fuera al psicólogo, la ley no tiene en cuenta al psicólogo. Lo que hay que tener en cuenta es algo muy importante. Esta ley de salud mental es una ley de tipo general. ¿Qué se refiere a esto? Esta ley va directamente a colocar políticas de salud mental para que luego existan las reglamentaciones y una vez que se hacen las reglamentaciones, entonces se procede a hacer todo lo demás con respecto a todos los integrantes y todos los actores dentro de este marco legal. Si bien es cierto, hay muchos factores, muchas partes en la ley que posiblemente son demasiado generales. En lo personal, a mí me preocupan ciertas cosas, pero confío en que al momento de hacer las reglamentaciones esto pueda quedar bien definido y que también se pueda hacer un uso adecuado de lo que sería la nueva ley del psicólogo que debería estar saliendo en los próximos meses y poder estar trabajando en esto para justamente robustecer lo que hoy en día ya tenemos dentro de la ley 55. Entonces es importante tener esto en cuenta porque a pesar de ser una ley muy general, tenemos también el tema de que en este caso el artículo 17 nos está afectando directamente con respecto al ejercicio completo de nuestra profesión. Justamente por eso mismo, al ser tan general y poder entonces incluir solamente a los psiquiatras, automáticamente estamos haciendo un fallo, digamos, contradictorio directamente hacia lo que es nuestra profesión. Yo considero de que hoy en día una de las cosas más importantes es el modelo biopsicosocial y esto es lo que siempre nos han enseñado dentro de la carrera. De hecho, a nivel mundial ya el esquema biomédico y solamente patológico de la enfermedad es un modelo de que hoy en día es totalmente obsoleto. Panamá está haciendo lo posible ahorita para poder incluirse y entrar en esa carrera. Lamentablemente, facciones políticas, situaciones que no son parte de lo que es el gremio de psicólogos están haciendo de que esto no avance de forma adecuada. Y nos está haciendo también un problema a la razón principal de la ley y la esencia de la ley, que son los consultantes y los pacientes. Al final, todo lo que está ocurriendo, a pesar de todas las diferencias, y sí, estamos afectados nosotros dentro de este artículo, pero todavía tenemos la posibilidad de seguir peleándolo. Al final, lo que se está viendo afectado son los usuarios finales de todos nosotros. Tomando en cuenta de que nosotros como psicólogos y dentro de lo que estamos en la lucha para poder reivindicar al psicólogo dentro del artículo 17, no es que estemos en contra de la ley. Consideramos, y por lo menos a título personal, yo considero de que es necesario. Se necesita una ley de salud mental en estos momentos en el país, sobre todo por lo que hemos pasado por pandemia
y por lo que va a venir, porque ahora la segunda ola de situaciones que van a ocurrir a nivel psicológico no es el coronavirus, es todas las consecuencias que va a traer estas secuelas de temas del tema del virus del 2020. Y eso básicamente va a ser el trabajo y el pan diario de todos nosotros como psicólogos. Entonces, tenemos que robustecer el sistema para poder enfrentar esto. Y qué mejor que una buena ley de salud mental. Ahora, el problema de todo esto es que si nos dejan por fuera, por completo, dentro de lo que es el sistema de salud, los que van a verse afectados por esta situación van a ser los usuarios y en este caso nuestros consultantes y pacientes. Entonces, básicamente quisiera como terminar mi disertación con respecto a esto, indicando pues que realmente sí necesitamos una ley de salud mental. Considero de que nosotros no podemos estar ajenos a esta. Nosotros formamos una pieza del rompecabezas crucial dentro de lo que es el sistema de salud, no solamente viéndolo desde el punto de vista hospitalario o clínico. En general, nosotros necesitamos estar dentro de la salud mental de todos los panameños, no solamente a nivel de hospitales, ni tampoco a nivel de clínicas. En todos los lugares donde uno tiene seres humanos, necesitamos salud mental. Así que realmente el hecho de que nosotros podamos defender y podamos incluir al psicólogo dentro de este artículo, considero de que va a ser necesario y es súper obligatorio que se pueda incluir y que luego de allí, que esto pueda tener ese fin, que todos esperemos que sea de esa manera, poder entonces estar pendiente de las reglamentaciones y cómo poder hacer que la nueva ley del psicólogo fortalezca mucho más nuestras funciones y nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias por el espacio y cedo entonces mi micrófono. Muchas gracias. Cómo no. Muchas gracias, Augusto. La verdad que ha sido un placer tenerte dentro de este panel. Ha sido muy específico, has respetado el tiempo y yo, digamos, por este lado, rescato tu, digamos, énfasis en el hecho de que nosotros los psicólogos debemos estar en todos los sectores, digamos, donde exista un ser humano, donde exista un ser sintiente y también brindar un poco más de docencia, ¿no? De cuáles son las incumbencias y las labores de un psicólogo, que no queda únicamente restringido a una labor clínica, sino que también nosotros participamos en diferentes rubros de nuestra sociedad, llámese escuela, llámese empresa, organización, llámese familia, educación, en tantos otros rubros. Tu intervención ha sido muy específica. Vamos a estar recibiendo preguntas hacia tu persona, las vamos a anotar, entonces al final del foro, entonces vamos a mencionar algunas, ¿sí? Para que estés atento durante el transcurso de este foro. Muchas gracias por tu participación, de corazón. A la orden, ¿cómo no? Claro que sí. Vamos a otorgarle el micrófono a nuestra decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá, la doctora Marita Mojica. La doctora nos va a dar el tema, nos va a hablar sobre el tema Ciencia y Profesión, los psicólogos y su preparación. La doctora Marita, también quería mencionarles, ella actualmente es nuestra decana de la Facultad de Psicología, sin embargo, tiene una larga trayectoria en toda la parte que tiene que ver con la educación, la psicología escolar, tiene diferentes tipos de diplomados, seminarios. Además de eso, nuestra decana se ha destacado en cargos como directora de Escuela de Psicología de la Universidad de Panamá en el periodo del 2012 al 2017. También ha sido directora de la Oficina de Equiparación de Oportunidades de la Universidad de Panamá en el año 2007 a 2009. Además de esto, nuestra excelentísima decana ha llevado a cabo conferencias muy interesantes. Una de las más actuales tiene que ver con el análisis reflexivo en torno a la pandemia y sus efectos psicológicos en el 2020. Experiencias de vida como factor predisponente que origina aprendizaje patológico en el año 2020, el año más fuerte de la pandemia. Además de eso, también cuenta con una serie de investigaciones realizadas que son un sinnúmero, son
son varias, y también queríamos mencionar algunas de sus publicaciones mediante ensayos, apuntes y monografía, y bueno, todo lo que respecta a su preparación académica, que es bastante interesante. Los dejo entonces con la doctora Marita Mojica, nuestra actual decana de la Facultad de Psicología en estos momentos. Le cedo el micrófono, estimada decana. Muchas gracias, Ivette. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, ok. Tenemos 15 minutos y Ivette es muy precisa en esto y voy a tratar de cumplirle. Tenemos 3 grandes temas: ciencia, profesión y la formación del psicólogo. Voy a tratar de hacer 5 minutos para cada uno de esos temas. En cuanto a lo que es la ciencia, nosotros tenemos una gran experiencia de estar escuchando que somos disciplina, que somos disciplina científica, poner nombre y apellido. Realmente no comparto que somos disciplina, aún lo establezca la ley 55. Esa es mi primera crítica. Realmente no somos disciplina. ¿Por qué razón consideramos que no somos disciplina y somos más bien ciencia? Cuando nosotros tenemos claridad en lo que son los requisitos de toda ciencia, tenemos que considerar que toda ciencia tiene un objeto de estudio. Toda ciencia tiene también teorías. Toda ciencia tiene técnicas, tiene instrumentos. Toda ciencia tiene métodos. También he escuchado que somos ciencia porque aplicamos el método científico. Eso es una reducción, no solamente se aplica el método científico, ¿sí? Tenemos también que toda ciencia tiene categorías. Nosotros tenemos categorías psicológicas y también tenemos principios metodológicos. En cuanto a ese objeto de estudio, algunos lo llaman de una forma, otros lo llaman de otra. Eso es también dependiendo de las bases epistemológicas que tenga cada persona, cada psicólogo formado. Cuando tenemos una formación dialéctica, definitivamente no rompemos las unidades. Entonces consideramos un objeto de estudio en toda su justa dimensión, considerando el contenido interno que tiene ese objeto de estudio y también su contenido externo. De igual manera, ese objeto de estudio nuestro tiene procesos psicológicos. ¿Cuáles son esos procesos psicológicos? Aquellos que nos permiten conocer. Son los procesos cognitivos. Aquellos que nos permiten sentir, que son nuestros procesos afectivos. Aquellos que nos permiten decidir y tomar y tener voluntad, que son los procesos volitivos. Pero en base a eso también existen las características cualitativas que subyacen a todo tipo de personalidad. Ahí está el temperamento, las capacidades, el carácter. Eso es en cuanto a nuestro objeto de estudio. ¿En dónde quedan entonces nuestros métodos? Tenemos el método de observación, tenemos el método de la introspección, tenemos el método de la experimentación, el método del análisis y el método de la comparación. Esos son métodos propios de la psicología. Además de que aplicamos el método científico, pero no podemos negar los otros 5. De igual forma, tenemos principios metodológicos. Dentro de estos principios metodológicos, tenemos el primerito que siempre hemos señalado, es el principio de la objetividad, el método historicista, el método de estructura, el principio del reflejo, de la causalidad, y del análisis y síntesis gradual y progresivo. Hablemos de las teorías que nos acompañan como ciencia. Entonces tenemos un conjunto de teorías dentro de las categorías psicológicas, por ejemplo, del aprendizaje. Tenemos teorías dentro del desarrollo, teorías de la personalidad, teorías de la comunicación, teoría de las actitudes, teorías de las aptitudes, teorías sociales, teorías de la motivación. Y como categorías psicológicas
tenemos la motivación, la imagen, la acción, la comunicación, las relaciones psicosociales. Entonces, tenemos un conjunto de técnicas y de instrumentos. ¿Cuál es ese conjunto de técnicas e instrumentos? La primera técnica, la entrevista. La primera técnica es la entrevista. Y dentro de los instrumentos, y otras más, y dentro de los instrumentos que tenemos, las estrategias psicométricas y las estrategias proyectivas. Esas estrategias psicométricas y estrategias proyectivas tienen parámetros de interpretaciones totalmente diferentes. Y tenemos que considerar todo lo que es la medición en la evaluación psicológica para poder entonces interpretar los resultados de nuestras pruebas. Pero también en esa aplicación de pruebas hay que considerar las teorías de nuestras variables psicológicas, porque yo no voy a aplicar una prueba de personalidad para interpretarla con teorías del aprendizaje. O sea, en estas cosas tenemos que tener mucha claridad como ciencia que somos, ¿sí? Pero por otro lado, tenemos la profesión. Con esto, en manera muy sucinta, les hablo de la ciencia, pero también tenemos el otro aspecto que es la profesión. Entonces, en la profesión nosotros no vamos a hablar de objeto de estudio, sino de su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la psicología como profesión? Y fíjense ustedes qué cosa más curiosa. Ese objetivo de la psicología como profesión realmente es la promoción de la salud mental con calidad de vida. Miren qué cosa más curiosa. Promoción de la salud mental con calidad de vida. ¿Qué más implica la profesión? Las actividades de promoción. ¿Qué más implica la profesión? El estudio de los factores fomentadores de salud, las competencias profesionales y de igual manera los dominios que se tengan en la profesión. Entonces, cuando hablamos de actividades que implica la promoción de nuestra profesión, tenemos entonces esa revisión periódica de los hábitos de vida del individuo, del ser humano. Por supuesto, porque el ser humano vive en un ambiente social concreto, en donde forma su estructura de personalidad, en donde a través de la formación económico-social se está levantando esa gran variable llamada personalidad. Y ahí se consideran los modos de vida, los intereses, las costumbres, la cultura. Todo esto no puede fallar en nuestra profesión. Y fíjense, ¿de qué estamos hablando? De un aspecto dentro de ese contenido del objeto de estudio nuestro, que es el aspecto social. ¿Ve? ¿Qué más tenemos? Sin dejar de lado el aspecto biológico, porque por eso hablo de que no se puede romper la unidad. Lo social y lo biológico, en ese punto converge la psicología. Por eso es que nuestra ciencia es tan compleja, en donde todo el mundo se enamora de ella. Todo el mundo quiere opinar, pero no todo el mundo quiere estudiarla. Entonces, ¿qué más tenemos en esa actividad que implica la promoción de la salud mental? De igual manera, lo que es la alfabetización de salud y lo que son los exámenes periódicos de salud. Ojalá se hiciera una costumbre ir a la psicología, a verse psicológicamente, así como vamos donde el odontólogo anualmente. Eso es algo que se tiene que ir cultivando en nuestro Panamá. Pero también tenemos otro aspecto que considerar aquí en lo que es la profesión, y es lo que llamamos la competencia profesional. De la competencia profesional muchas personas han conversado, pero vamos a hablar un poco del concepto que establece la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. La OIT nos habla realmente que la competencia profesional no es otra cosa que una idoneidad, ¿sí? Es una idoneidad para realizar una tarea, para desempeñar un puesto de trabajo y que eso se valida en el mismo puesto de trabajo. Eso es lo que nos establece la OIT. ¿Qué se quiere decir con esto? Que realmente es un saber actuar en el contexto del trabajo para lograr un resultado ¿de qué tipo? Eficaz, un resultado eficaz. Y que ese resultado eficaz se valida con lo que haces diariamente, pero para lo cual estás calificado. Y ahí es donde entra entonces la formación.
la formación del psicólogo, es lo que valida lo que haces, ese saber actuar. O sea, ¿qué implica toda competencia? ¿Qué necesita una competencia? Una actitud, capacidad, destreza, habilidades, actitudes y conocimiento. ¿Y de qué cosa estamos hablando? De los saberes. De ese saber, que es lo que involucra todo lo que son los conceptos, los términos, ¿sí? Las teorías, esos son los saberes. Pero también ese saber hacer que nos habla de lo que es las habilidades, las destrezas, los procedimientos, los procesos. Tenemos también ese saber ser, que habla de la actitud, ¿sí? De las relaciones interpersonales, para entonces saber convivir. De esto estamos hablando, de competencias. Nosotros en este momento, ¿qué estamos viendo? Que realmente no se tienen algunas competencias en el saber convivir. Miren cómo estamos peleándonos por un artículo. Porque por una serie de situaciones que nosotros venimos viendo, no de ahora, desde hace mucho tiempo, las actitudes de ciertas profesiones hacia nosotros. Entonces, ¿qué más nos resta en este momento? Hablarles entonces de nuestra formación. Les estoy hablando solo de la formación de la psicología en la Universidad de Panamá. De la Universidad de Panamá. Nosotros aquí en la Universidad de Panamá tenemos un plan de estudio que en este momento está siendo actualizado. Ya se hicieron los estudios, los diagnósticos de la oferta, de la demanda externa. Ya se están levantando las nuevas mallas curriculares del plan de estudio. Pero le estoy hablando del que está vigente, porque el otro probablemente se pueda dar a partir del otro año, porque ya estamos en los últimos procesos de esa actualización. ¿Qué significa esto? Que cada vez que nosotros hacemos una actualización, es producto de un diagnóstico. No es que estamos trabajando un grupo de profesionales diciendo esta materia va, esto no va. No, eso sale de un diagnóstico. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en este plan de estudio vigente? Bueno, algo que se llama dominio. El dominio no es otra cosa que los grandes conjuntos que tenemos de competencias dentro de las asignaturas que se brindan en esa malla curricular. Entonces, nosotros tenemos un plan de estudio que tiene una formación profesional que tiene un 75% de la especialidad. Y tiene una formación general que tiene el 25% de lo que es la formación. Cuando hablamos de la formación en la especialidad, estamos hablando de las materias que son fundamentales y de las materias que son de apoyo. O sea, aquí juega un papel importante entonces, por ejemplo, los dominios en cuanto a la psicología escolar, a la psicología educativa, a la psicología industrial, la psicología organizacional, la psicología clínica, psicología de la salud, la psicopatología, la psicoterapia, la psicofisiología, la psicología familiar, la psicología experimental, medición, investigación y evaluación psicológica. Fíjense ustedes, estamos hablando de estas 12 áreas del conocimiento, pero esto no queda allí, dentro de lo que es la parte profesional. Tenemos también un conjunto de materias de apoyo que son parte de lo que es la formación profesional. Tenemos entonces anatomofisiología, neuroanatomía, neurofisiología, biología molecular y celular, ¿sí? Entre otras. Estas son materias de la formación profesional, pero tenemos dentro de la formación general, que eso juega un 25%, ¿verdad? Materias del núcleo común. En ese núcleo común está geografía de Panamá, relaciones de Panamá con los Estados Unidos, lo que llaman algunos materias culturales. Ahora se llaman materias de núcleo común, que es para la formación integral. Entonces, ¿qué tenemos en esta formación del psicólogo? Bueno, que de todas estas
asignaturas que hacen las áreas de conocimiento y que están distribuidos en 4 departamentos en la Facultad de Psicología, tenemos entonces el gran dominio de la evaluación, el gran dominio de lo que es la intervención, el gran dominio de lo que es la investigación, el gran dominio de lo que es la prevención, la promoción y la comunicación. Entonces tenemos en un total 78 materias, de las cuales 65 son fundamentales y son de la especialidad, y 13 son del área del núcleo común. ¿Qué más tenemos en la formación del psicólogo? Algo importante, nosotros pasamos por un proceso de admisión, que desde ya les digo, este año vamos a tener muchísimos problemas. Tenemos 733 inscripciones y nada más tenemos 140 cupos. Así es que, así como nos están sacando en los medios de comunicación, ahora nos sacarán mucho más porque no tenemos espacio. Y eso es parte de lo que es una educación de calidad. Se tiene que considerar la estructura y los espacios, ¿sí? También tenemos que la carrera de psicología en su formación son 5 años en la jornada diurna y 7 años en la jornada nocturna. De igual forma, esta carrera de psicología tiene un perfil de ingreso, por eso es que vamos a un proceso de admisión para validar ese perfil de ingreso, pero también tiene su perfil de egreso. Así es que en ese perfil de egreso se tienen que dar unas prácticas profesionales que son muy distintas a las prácticas de las asignaturas, y también se tienen que dar las investigaciones como opciones de trabajo de grado. Pueden ser tesis, pueden ser seminarios de tesis, como puede ser la gran llamada quinta opción. Entonces, eso es parte de las generalidades de nuestra formación. Pero algo importante que también se tiene que conocer en la formación del psicólogo en nuestra Universidad de Panamá, que tenemos una acreditación, somos la primera carrera acreditada por el CONEAUPA en el año 2016, por un espacio de 6 años que se está venciendo justamente el próximo año. Y que en este transcurso de estos años se han tenido que estar trabajando los informes de plan de mejora, que es parte de esta acreditación para sostenerla. Pero también les quiero agregar que tenemos un plus adicional, y es que se certificó la acreditación internacional a través del diseño interno, aseguramiento de la calidad en un año de pandemia, que fue justamente en el 2020. Por eso es que esta carrera es tan exigente, porque hay que mantener las acreditaciones, ¿sí? Y pues les hago un llamado a todos a seguir defendiendo nuestra profesión y nuestra ciencia. Muchas gracias. Cumplí, ¿ve? Así es, mi querida decana, usted cumplió. Muy específica su intervención. ¿Qué más que únicamente felicitarla también por su amable cooperación en este espacio? Realmente este espacio también lo hemos elaborado para los estudiantes, para aquellos pininos que están en su formación y ellos también puedan desarrollar una competencia muy necesaria en estos tiempos, que es el sentido de pertenencia por su profesión, defender su profesión, y qué más que este espacio para que ellos puedan estar informados de fuentes válidas y que se pueda también ver una perspectiva más compleja de esta situación, que no solamente salga, digamos, en los noticieros de ciertos medios de comunicación, sino también que ellos puedan también hacer sus propios discernimientos y también sacar sus propias conclusiones sobre este panorama que estamos viviendo en estos momentos con la ley número 314, específicamente el artículo 17. Le agradezco muchísimo su intervención, decana, muy específico. Me llama mucho la atención su punto cuando usted también nos habla de que la psicología no es únicamente una disciplina, es una ciencia y como tal es compleja.
Con lo cual nosotros perfectamente encajamos en los nuevos modelos de la perspectiva humana y nosotros podemos dar grandes aportes a nuestra sociedad cuando después de este proceso de pandemia nos vamos a ver en la necesidad de intervenir cada vez más. Las secuelas de esta pandemia van a ser muy grandes y tan solo se están viendo unos pequeños esbozos, lo vemos también aquí en la clínica psicológica, aquellas secuelas como la depresión y todo lo que surge de factores, por ejemplo, biopsicosociales que están enfrentando nuestra población panameña. Muchas gracias por su aporte y en estos momentos entonces vamos a dar el pie para que pueda entrar la directora de la Escuela de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá, nuestra estimada directora, la doctora Melba Estanciola. La doctora Melba nos va a acompañar con el tema Psiquiatría y Psicología, ¿por qué el conflicto? La doctora Melba también tiene una larga trayectoria a nivel profesional y académica. Actualmente es la directora de la Escuela de Psicología, tiene estudios académicos en el área de doctorado en psicología clínica, maestría en docencia superior, licenciatura en teología, maestría en psicología forense y otra serie de estudios académicos. Además de eso, su experiencia laboral es bastante vasta y también incluye otras esferas de los rubros laborales en Panamá. Ha tenido también diferentes tipos de seminarios, diferentes tipos de ejecutorias, también inclusive en el anterior congreso que se llevó a cabo también en las áreas de la Universidad de Panamá, en el Domo Universitario, un congreso muy interesante que se llevó a cabo, estuvo a cargo la doctora Melba Estanciola, y también tenemos otro tipo de incumbencias que lleva a cabo la doctora Estanciola. En estos momentos le cedo el micrófono, querida y estimada profesora Melba. Muchas gracias, Ivette. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues, a los que me acompañan en este tema tan importante para nosotros los psicólogos, doctora Marita Mojica, decana de la facultad, magistra Evelina Roger, vicedecana, profesores que nos acompañan en este momento, estudiantes todos, y el público adicional que se ha sumado. Bienvenidos a la Universidad de Panamá, se puede decir, Facultad de Psicología. El tema que me ha dado esta señora Ivette es un tema interesante porque a mí me tocó la pelea, pero realmente tanto Augusto como Marita han expuesto el porqué de la discusión. Yo lo voy a enfocar en temas muy específicos. Primero quiero volver a reiterar que el artículo 17, ¿verdad?, en donde se nos cercena un poco el derecho, un poco no, en su gran mayoría, establece como punto de referencia, es un acto médico. El otro punto que resalto aquí, de estricta competencia de un médico especialista en psiquiatría. Esos son los puntos que realmente están cercenando el ejercicio de nuestra profesión. La propuesta que se ha hecho a nivel de gremios y en los cuales estuvo presente la Academia de Psicólogos a través del profesor Humberto ese día y la Escuela de Psicología, en donde yo también estuve presente, establece en este artículo 17 que la certificación de la salud mental es producto de una evaluación integral, ya bastante sustentada por los colegas, que conlleva una evaluación psiquiátrica o psicológica, y por tanto es una estricta competencia tanto de psiquiatras como de psicólogos con idoneidad expedida por sus respectivos consejos técnicos, conforme a las implicaciones de las políticas públicas, laborales y legales. Yo creo que lo que me toca a mí como psiquiatría y psicología, ¿cuál es el conflicto? Pues el conflicto está en eso, en una posición un tanto narcisista, megalomaníaca de una
X institución, porque está propuesta por un gremio de psicólogos, por un diputado que es una parte política y también por una parte de la salud, que es la que norma la salud pública de nuestro país, que es el Ministerio de Salud. Esas tres áreas están conspirando contra nosotros y por lo tanto tenemos pues que estar bien preparados de quiénes somos. Siempre digo yo a los estudiantes, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué represento yo? O sea, yo soy psicólogo, pero ¿quién soy yo, verdad? Entonces, somos psicólogos. ¿Qué es la psicología? Es la ciencia que estudia el comportamiento del hombre. ¿Y qué es el hombre? El hombre es un ser integral y su abordaje, por lo tanto, es integral y no exclusivo ni selectivo. Queremos iniciar dando una aproximación desde la psicología y la salud. La doctora Marita habló de esto en cierta forma en cuanto a calidad de vida. Entonces, indudablemente, la aproximación sería imposible de evaluar si no tenemos como límites cuáles son nuestras áreas de competencia. Y como áreas de competencia nosotros debemos estar claros en para qué se nos prepara. Es importante considerar que la salud no representa indudablemente una ausencia de enfermedad, altamente discutido ya, y tampoco puede ser considerada como exclusiva de un campo específico, como en este caso que nos atañe la psiquiatría. En la medida en que consideramos que el ser humano es un ser que es un ser biológico, es un ser psíquico, psicológico, tiene pensamientos, sentimientos, se comporta y es un ser social que se relaciona. Y yo siempre le agrego a eso, que es un ser existencial, es un ser espiritual y es un ser cultural porque va a depender del estilo de vida, del área social, del lugar donde reside, la zona geográfica. Por lo tanto, el comportamiento debe ser tomado en su justa dimensión, con la justa persona, y no se puede generalizar a que se presente un trastorno si realmente no lo estamos evaluando a nivel integral. En estas últimas décadas ha habido un cambio, indudablemente, en el modelo de abordar la salud mental. También lo dijo Augusto, lo reitero yo, en donde ya no importa conservar lo que tenemos, sino más bien lo que nos interesa es promover el conocimiento, por lo que nos interesa es el desarrollo de la misma. La doctora Marita también lo abordó, en cuanto a que nosotros como psicólogos estamos preparados para investigar. Por eso también las teorías no están escritas en piedra y pueden ser refutadas. Y es por eso que a través de la historia los psicólogos hemos podido refutar teorías, crear nuevos enfoques, nuevos modelos de abordaje que nos permiten dar intervenciones más acordes a la necesidad sentida y real de nuestros pacientes y de nuestros consultantes. Hace muy poco tiempo, la mayor parte, ustedes saben, de la investigación se basaba en dos ideas. Una, de las dificultades psicológicas y sociales, y las otras que estaba focalizada sobre la parte orgánica. Es seguro predecir que las investigaciones del siglo XXI están cambiando las variables psicológicas, sociales y orgánicas. La teoría del siglo XVIII, por ejemplo, del enfoque psicológico, otorgaban fundamental importancia al pensamiento racional como la forma para lograr una adaptación personal y social. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XIX, atrajo mucho más la atención la importancia del papel del pensamiento irracional en la conducta normal y anormal. Entonces nosotros vamos a ver que vamos a sacar nuevas herramientas para tratar de ayudar a las personas que tienen pensamientos o ideas que les pueden producir incluso fobias, que les pueden producir depresiones basadas en creencias falsas, y surgen pues algunos otros modelos de intervención que hoy día pues ayudan mucho a pacientes incluso hospitalizados. Estamos viendo también cómo la psicología interviene en pacientes con enfermedades terminales para poderles ayudar, ¿verdad?, a manejar aún en su proceso de terminación de vida, su calidad de vida. Y no estamos hablando entonces de trastornos mentales. Es muy importante esto. La ocurrencia de los problemas psicológicos varían a lo largo del tiempo, de un lugar a otro y en diferentes segmentos de la población. Nosotros vamos a encontrar también que las situaciones de vida, de acuerdo a las edades cronológicas,
y a las edades que van en función de la edad también mental y cronológica, van a ir variando a través de los tiempos y de las edades de las personas que nos consultan. De manera tal que yo no puedo estandarizar un diagnóstico basado específicamente en una parte. Debemos hacerlo de una forma integral. El hombre es un ser holístico. El hombre es un sistema. Todavía hoy, nosotros no podemos determinar a ciencia cierta cómo evitar un trastorno mental. Porque si pudiese la psiquiatría, con todo su conocimiento médico de los sistemas nerviosos, el sistema endocrino, el sistema parasimpático y todo esto, y la parte neurológica, determinar que una persona no padezca de un trastorno mental, pues no existiría ni la psiquiatría ni la psicología, porque todos estaríamos bien. Ahora bien, también es importante el enfoque de que todas las personas tenemos problemas. No hay persona, ni siquiera nosotros los psicólogos, que somos lo máximo de las profesiones, no somos personas sanas. Nosotros también tenemos nuestras dificultades de familia, tenemos nuestras dificultades laborales, tenemos nuestras dificultades de tipos relacionales, de tipo de familia, ¿verdad? Y las personas, al igual que nosotros, tienen dificultades en ese tipo de conectarse con el mundo. Ese tipo de problemas no necesita un tratamiento psicofarmacológico, necesita una intervención psicoterapéutica. Ahora bien, esas son una de las diferencias también, que la psicología puede hacer mayores abordajes para mejorar la calidad de vida y la salud de nuestra población, accesa a mayores lugares, a mayores áreas de trabajo, ¿verdad? Porque estamos diversificados en áreas de especialidad. Pero antes de eso, es importante recalcar que temas como las causas de muerte hoy en el mundo, como la depresión, el estrés, que también en algún momento causa muerte, el tema de las enfermedades que han salido y que surgirán nuevas a raíz de la pandemia COVID-19, van a ser abordadas desde otro enfoque no psicofarmacológico, que es uno de los conflictos que presenta la psiquiatría, porque en la reunión que me tocó estar, en la asamblea, el médico que presidía la comisión expresó: ustedes pueden medicar. O sea, es esa línea cerrada de que solamente es la parte orgánica la que tiene que ver con la salud mental. Y está más que probado con los modelos multidimensionales y multifactoriales y la proliferación de los equipos interdisciplinarios, que el tratamiento de los problemas humanos no se hace bajo una perspectiva específica y mucho menos de una perspectiva médico-psicofarmacológica, porque el hombre tiene mayor posibilidades de mejorar su calidad de vida, aún siendo un paciente psiquiátrico, ¿verdad? Y no necesariamente estar medicado 24 horas al día. En la práctica clínica hemos podido ver pacientes que llegan a consulta totalmente dopados, que no saben, que no pueden caminar, que tienen que caminar lento, está deprimido, la verdad que esta persona está... Y realmente la persona lo que está es dopada, porque el psiquiatra lo que hace es simplemente medicar básicamente, no hace psicoterapia, hace psicofarmacología, medica para mejorar, neutralizar la serotonina, neutralizar que la persona pueda ir entonces a un proceso de recuperación con otro especialista. Esos temas hoy día han ido marcando, pero no solamente en la psicología clínica. Otra de las cosas o los conflictos está en que en la expansión de la psicología se ha hecho a nivel, por ejemplo, de la psicología escolar. La psicología escolar, ¿verdad? O los estudiantes o los niños presentan dificultades de aprendizaje y no necesariamente trastornos de aprendizaje. Las dificultades de aprendizaje requieren adecuaciones para los cuales los expertos de psicología en este campo pueden hacer los abordajes con todas las herramientas que tienen. La evaluación psicológica no significa específicamente una entrevista. Una entrevista, que es la herramienta más importante desde que yo estudié, y no me pregunten cuándo fue, ¿verdad? Es la básica
herramienta que tenemos los psicólogos. Después de esa entrevista, nosotros vamos a aplicar pruebas psicológicas, porque esas herramientas, ¿verdad?, validan nuestra impresión a través del registro observacional que hacemos a través de una entrevista. Pero también es cierto que no nos quedamos en las pruebas, sino que tenemos que aplicar una batería de pruebas. Esa batería de pruebas en todos los campos de especialidad de la psicología y a los psicólogos generales, los cuales están entrenados para ello, pueden hacer entonces lo que es un cruce de variables o zonas de sentido donde el paciente o el consultante va a marcar rasgos repetitivos que le van a dar indicadores junto con la entrevista de qué es lo que puede estar pasándole a esta persona. Entonces, tenemos una entrevista, tenemos batería de pruebas, pero no es una batería de prueba aplicada y ya, es interpretar esos resultados. Pero no es interpretarlo solo, es interpretarlo consensuadamente y triangularlo, para entonces sacar una impresión diagnóstica que nos lleve a un diagnóstico y que ese diagnóstico, ¿verdad?, debidamente ya sustentado, nos permita hacer un modelo de tratamiento en cualquiera de los campos, porque hasta en el laboral lo podemos hacer, porque en el laboral tenemos que determinar por qué un ausentismo en determinado departamento está tan marcado. Entonces estudiamos a ese grupo, ¿verdad?, evaluamos, hacemos lo mismo, hacemos un análisis, hacemos una interpretación y le metemos una intervención. No necesitamos un medicamento para eso. Necesitamos el marco referencial, el marco teórico, nuestras herramientas, nuestras investigaciones, el estudio a profundidad. Cuando nosotros hacemos evaluación psicológica, no solamente nos guiamos por una entrevista de 35 minutos. Nosotros tomamos para evaluar a un individuo porque representa la vida de ese individuo, un promedio de 3 días, 4 días. Incluso para los temas de violencia doméstica, abuso sexual infantil, pero violencia doméstica, tomamos 1 hora 20 minutos. Y esa hora 20 minutos registrando y observando en la entrevista. Y nos vamos más allá en psicología jurídico-forense. En psicología jurídico-forense, el psicólogo, el fiscal de la causa le pide al psicólogo, óigase bien, no al psiquiatra, que determine si la persona evaluada presenta o no presenta daño psíquico. Y para eso también ese psicólogo tiene herramientas. Tal es el caso de crisis de la psiquiatría actualmente, y me estoy metiendo en eso porque IBE tiene la culpa, ¿verdad?, de que ahora mismo el Instituto de Medicina Legal está dando autorización a los psicólogos para hacer evaluaciones que antes solo competían al psiquiatra. ¿Por qué? Porque el psicólogo está preparado, porque tenemos academia, porque no solamente es la parte empírica, es la academia, y porque no tienen psiquiatras idóneos a nivel forense. Entonces, ¿qué hacen? Nosotros somos 6.000 psicólogos, más de 6.000 psicólogos, pero ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Hay un solo psiquiatra forense titulado dentro de medicina legal. Y está grave y ya se fue. Ahora están en crisis y somos los psicólogos los que vamos a salir siempre al frente, como salimos en todas partes. Eso es importante. De manera que reducir el concepto de salud mental a un abordaje exclusivamente biomédico, médico, en función de un daño orgánico localizado en el cerebro y otras estructuras orgánicas, es un concepto y una afirmación estrecha, ya que va contra lo establecido incluso por la Organización Mundial de la Salud, que todos aquí sabemos que el trastorno mental o la salud mental no es ausencia de enfermedad. Y empecé diciendo, todos estamos enfermos. Yo estoy segura que ustedes todos gritan algo en su casa, me voy a abstener porque aquí está la decana, y ustedes saben en mi clase yo cómo digo, ¿no? Pero todos gritamos, todos de repente queremos insultar, todos queremos ahorcar a alguien cuando estamos molestos, y no estamos locos, no tenemos enfermedad mental, simplemente tenemos emociones, sentimientos, molestia, incomodidad, y cuando el paciente o el consultante no sabe manejar eso, entonces nosotros le ayudamos a mejorar esa forma de abordar sus problemas.
porque los problemas en la vida de los seres humanos siempre van a existir. El tema es cómo la gente va a manejar sus problemas. Y la gente no necesita manejar sus problemas solamente con psicofármacos, porque eso también genera, lo que todos ya sabemos, codependencia. No ponemos una excesiva medicalización, definitivamente, lo hicimos en nuestro pronunciamiento como universidad, que niega la presencia de los factores psicológicos, sociales y ambientales que rodean al individuo y su familia. Otro de los conflictos es que nosotros estamos entrando a un abordaje más integral en Panamá. Nosotros estamos viendo cómo está afectando la pobreza a la gente. La pobreza a la gente que no puede comer, que no puede alimentar a sus hijos, que no tiene un techo seguro. Y cómo ayudarle que aún en medio de su pobreza, esa persona que no tiene un trastorno mental, sino que tiene una situación de vida, pueda empoderarse y manejarse dentro de su propia realidad y salir adelante. ¿Cómo podemos ayudar, verdad, a otra persona que tiene un problema mira, me quedé trabada. Otra vez, mira, de enuresis, ¿verdad? Problemas que básicamente manejan los escolares, porque es que ese campo de los niños es de ellos y de los adolescentes. Yo realmente, ustedes saben, mi campo es el campo criminal y la clínica. Pero bueno, seguimos. Ya estoy terminando, Ivette. Finalmente, nuestra profesión está claramente establecida en la Ley 55. La academia nos da las competencias. Está claramente explicado aquí. Ningún estudiante ni ningún egresado de psicología de la Universidad de Panamá puede tener la menor duda de que tiene las competencias para hacer y ejercer su trabajo y aún ampliarlo más. La competencia no solamente queda en nuestra licenciatura, sino que también nos vamos a nuestras especialidades. Nosotros aún tenemos maestrías en los campos que afectan la vida del hombre. Hay maestrías en familia, hay maestrías en forense, hay maestrías en escolar, ¿verdad? Para el Estado, miren lo que está pasando ahora mismo. Hay maestrías en organizacional industrial. El problema de la niñez, el problema de los abusos sexuales está marcando nuestro país. Y allí los psicólogos tenemos competencia. Y no necesitas estar nombrado en una institución, porque existe también esa necesidad de servir, ese voluntariado que ustedes pueden hacer de darle a la gente lo que la gente necesita en donde estén. O sea, no nos podemos quedar ya en un consultorio. Ya los psicólogos salimos al campo, ya los psicólogos trabajamos con la gente y para la gente. Los psiquiatras, acuérdense que con su modelo se quedan en su consultorio. Eso es otro de los conflictos, que están viendo que nuestra profesión está penetrando nuestra sociedad. Si dentro de nuestras evaluaciones detectamos un cuadro clínico que requiere tratamiento psicofarmacológico, y esto es bien importante, yo valoro mucho la labor del psiquiatra, yo trabajo mucho con los psiquiatras, tengo psiquiatras con los que puedo trabajar muy bien, y en realidad en el campo profesional nos complementamos. Entonces, cuando en la atención diaria, indistintamente de la especialidad del área donde estemos trabajando, tenemos un punto que nos afecta o que nos está preocupando, pues consultar con el psiquiatra no nos hace daño. Y compaginar. Y es sano y saludable. También limitar nuestra área de competencia. Nosotros no podemos entrar al campo de la psiquiatría. El campo de la psiquiatría tiene que ver con lo orgánico, sí, y tiene que ver con la psicofarmacología. Sin embargo, nosotros estudiamos en nuestro campo eso. ¿Para qué estudiamos el DSM-5 y el CIE-10? Para poder aprender a manejar el manual. No es que nos vamos a aprender de memoria el manual, pero vamos a aprender a manejarlo. ¿Qué implica ese manual? Que nosotros ya sabemos que tal trastorno tiene tal criterios, ¿verdad? Que tales son los medicamentos que se utilizan y que ese medicamento que está dándosele a mi paciente no concuerda con la evaluación que yo hice, no concuerda con el diagnóstico que yo tengo, entonces estamos
difiriendo y nuestro paciente estamos viendo en psicoterapia que no avanza porque el tratamiento que se dio no es el correcto. Entonces, ¿qué? Prax, hola, doctor, mire, yo estoy viendo, ta, ta. Entonces, ahí trabajamos en equipo. Entonces, respetar las áreas de competencia. Eso es bien importante. Los conflictos en salud mental entre psiquiatría y psicología yo los resumo en 3 aspectos. Y antes de decirles eso, yo había buscado algo que no los voy a abordar mucho porque ya la decana lo dijo, es que la OIT en su clasificación internacional uniforme a las ocupaciones afirma que los psicólogos investigan y estudian los procesos mentales y del comportamiento de los seres humanos individualmente o como miembros de grupos o sociedades y asesoran sobre estos conocimientos o los aplican a fin de promover la adaptación y desarrollo tanto individual como social, educativo o profesional. O sea, la OIT valida, la OMS valida. Y nuestra carrera es una carrera que nos debe enorgullecer por toda la vida. Miren, ¿cuáles son los conflictos? El abordaje que se realiza al paciente. El abordaje que realizamos los psicólogos es un abordaje integral, sistémico. El abordaje que hacen los psiquiatras es muy selectivo. Y el hombre no es un dedo, una oreja o un corazón. El hombre es todo. Y todo quiere decir pensamientos, sentimientos y conducta. Y los pensamientos son también intrapsíquicos. Así que los psicólogos podemos entrar a través de la introyección y la introspección y a través de nuestros instrumentos y pruebas psicológicas proyectivas a conocer ese mundo interior que no todo el mundo conoce, incluso ustedes lo saben que ni el mismo paciente lo conoce. Esa es una gran diferencia con la psiquiatría. Otra diferencia es que tenemos la mayor capacidad de atención y ayuda a quienes requieren de atención, orientación y psicoterapia. O sea, nosotros tenemos mayor abordaje, mayor capacidad humana de entrar a todas las áreas, tenemos más especialidades y estas especialidades están sustentadas académicamente, no están empíricamente o solamente por la parte de la experticia, porque la experticia no es funcional si no tenemos la parte académica. Y psicología en Panamá está montada en esta parte. Tenemos muchas maestrías y algunos doctorados, y por ahí viene el doctorado de la Universidad de Panamá. Y con eso, Ivette, doy por finalizada mi intervención. Cómo no, directora Melba Estanciola, estamos muy satisfechos con su aporte, realmente muy interesante, y se vio también un compilado también de las líneas que habló el psicólogo Augusto y la doctora Marita Mojica. Es un abordaje bastante integral y me gustó mucho la parte donde usted promueve realmente que para abordar este conflicto se sustente con bases epistemológicas los modelos no reduccionistas de ese ser integral que somos nosotros los seres humanos. Realmente muy interesante su participación. Vamos hacia esos modelos más multifactoriales y multidimensionales del entendimiento del ser humano, sin tener en cuenta un modelo reduccionista y esa palabra muy de la psicodinámica narcisista. Entonces, el conflicto es complejo. Al final del foro vamos a mencionarle algunas preguntas que le tienen los participantes, muy interesantes, ¿sí? Con respecto a este punto. Vamos a pasar entonces al siguiente punto. Daremos unos 8 minutos para poder abordar el tema con los estudiantes de la Asociación AEPSI, Karen Ramos y Juan Alvarado. Voy a ceder el micrófono primero a Karen. Te cedo el micrófono, Karen. Buenas. Presentación de los estudiantes. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Aquí me sale que la conexión es inestable, un poco inestable. Sí. Bueno, primeramente agradezco a la doctora Melba, a la doctora Marita y al psicólogo Augusto por sus excelentes presentaciones, que fueron muy enriquecedoras y totalmente
acertadas. Bueno, nosotros como asociación escribimos una pequeña reflexión de la importancia que tiene nuestra participación como estudiantes en lo que está pasando con el proyecto de ley 314. Bueno, y Juan y yo vamos a compartírselos. Si la política es alejada de las fuerzas de las ideas, se convierte única y exclusivamente en el ejercicio del poder. Arturo Illia. Como todos sabemos, los estudiantes siempre hemos formado parte esencial en las luchas sociales por los derechos y el respeto de la población de nuestro país. A través de los años, hemos representado un eslabón muy importante en las causas y movimientos que buscan una mejor educación, el respeto de nuestra historia y trayectoria, y el bienestar del país. Eventos como el incidente Pershing, la Operación Soberanía, la Operación Siembra de Banderas y la gesta estudiantil de mayo de 1951 son solo algunos de los acontecimientos históricos en los que los estudiantes han jugado un papel irreemplazable. A esto se le suman los eventos del 9 de enero de 1964, Día de los Mártires, donde los estudiantes del Instituto Nacional ejercieron un papel protagónico en la lucha por la soberanía de nuestro país, el rescate de nuestro territorio, la integridad e independencia nacional en la zona del Canal y la construcción de una nueva comunidad, con justicia social, igualdad, fraternidad y libertad. De esta forma, podemos observar que el rol de los estudiantes a lo largo de la historia de nuestro país es incomparable e irreemplazable. En estos momentos, donde el artículo 17 atenta no solo contra el ejercicio profesional del psicólogo, sino también contra la población, al impedirles contar con servicios de salud mental integrales, los estudiantes, en especial de psicología, somos llamados a ejercer nuestro rol en esta causa y alzar nuestra voz. Puede que el pensamiento de muchos esté en el ahora y digan que esto no los afecta directamente, ya que no están trabajando en la actualidad. Sin embargo, estas leyes que hoy se instituyen son las que nos regirán el día de mañana. Por lo tanto, puede que este proyecto de ley no nos afecte de manera inmediata, pero definitivamente nos afectará desde el momento en que se nos otorgue la idoneidad como psicólogos. Es nuestro deber como estudiantes el sentirnos parte de esta hermosa profesión desde el inicio, desde nuestros estudios y preparación, y no esperar a tener nuestro diploma en mano y nuestro número de idoneidad para entonces comenzar a sentirnos como psicólogos. Igualmente, queremos agregar que la creencia de porque no me afecta a mí, entonces no me corresponde luchar, es un pensamiento mediocre y egoísta, ya que este proyecto de ley no solo afecta a la profesión de psicología, sino que atenta también a la integridad de la salud de toda la población panameña. Por ende, afecta a nuestros amigos, nuestra familia, compañeros y conocidos. Afecta a todo un país. Es nuestro deber como futuros profesionales de la psicología el defender el derecho de la población a tener unos servicios de salud mental de calidad e integrales. Es una responsabilidad que adquirimos el día que decidimos escoger la ciencia de la psicología como nuestra carrera, como Karen se nos ha quedado congelada en estos momentos. Vamos a ver si se logra reintegrar acá. Y si no, Juan, si me estás escuchando, si puedes también tomar el espacio de Karen
para terminar su aportación. Juan, si me estás Hola, escuchando. buenas. Ah, ¿Se me escuchan? sí, te escuchamos. Te escuchamos, Juan. Hola, muy buenas tardes. Sí, voy a proseguir donde quedó Karen. Claro. Lo que Karen iba diciendo. Bien, donde quedó Karen iba diciendo que, pues, cuidar por la salud mental de la sociedad es una responsabilidad que adquirimos el día que decidimos escoger la ciencia de la psicología como nuestra carrera, como nuestra profesión y como parte de nuestro futuro. Si no luchamos hoy, mañana viviremos las consecuencias. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Juan Alvarado, estudiante de Psicología de la UP, y como estudiante de Psicología es un honor estar aquí presente. Y quiero agradecer primero que nada a la Clínica Psicológica y a las autoridades de la facultad por invitarnos a participar de este foro tan importante el día de hoy. Le envío un saludo a los profesores y profesoras, colegas de la profesión y estudiantes presentes. Y bien, continuando con lo que compartía mi compañera Karen, quiero exponer unas palabras sobre el rol e importancia que tenemos los estudiantes y jóvenes para aportar en la lucha por nuestros derechos colectivos como gremio psicológico. Como jóvenes, tenemos muchas cualidades, empezando por nuestro vigor y energía, y nuestra disposición de alzar la voz ante problemáticas que otras generaciones pueden haber normalizado. Pero una de nuestras mayores herramientas es que utilizamos y entendemos a nuestro favor las redes sociales. Estamos en un mundo donde los presidentes que gobiernan por Twitter ya han sido un tema de conversación, y tan solo este 6 de enero el mundo contempló lo que un par de tweets pudieron causar, es decir, un asalto al Capitolio por parte de los seguidores del expresidente de Estados Unidos. Esto ha dejado en evidencia el alcance y poder que tienen los mensajes difundidos a través de las redes sociales. Estas pueden ayudar, tanto como pueden destruir. Cambian la vida de las personas con una fuerza que a veces parece hasta imposible, y cuando se trata de movimientos, tienen un poder asombroso. Es por esto que resaltamos la importancia de comunicar, publicar, comentar e informar a través de las redes sociales prominentes lo que está pasando con el proyecto de ley 314, por el que estamos todos reunidos aquí. Instagram, Twitter, deben ser medios en los cuales los estudiantes y psicólogos alcemos nuestras voces sobre lo que está ocurriendo en este momento para que llegue al resto del país. Es momento de utilizar estas herramientas para educar a una población que aún no conoce bien la labor y áreas del trabajo del psicólogo, y mucho menos su importancia, labor que muchas personas hoy día sí están haciendo, informando en las redes sociales, creando cuentas en Instagram que hablan sobre salud mental y sobre lo que ocurre en nuestra comunidad. Este llamado no minimiza la importancia de las manifestaciones y protestas presenciales en los predios de la Asamblea u otras áreas. Son igual de significativas e importantes que siempre. Lo que queremos comunicar es que ambas cosas deben de comenzar a trabajar en paralelo para que nuestro mensaje alcance a más personas y con mayor fuerza. Habiendo dicho esto, queremos enfatizar lo crucial de la unidad, no solo en los momentos de crisis, sino en toda ocasión. Unidos se hace la fuerza, y unidos enviamos un mensaje alto y claro a la Asamblea Nacional, de que el gremio psicológico está unido. Bueno, eso me gusta. Yo también gallístico. ¿Sí? Disculpe. Bueno, prosigo. Podemos enviar un mensaje claro a la Asamblea Nacional de que el gremio está unido por una causa, que no se permitirá la exclusión de la ciencia psicológica en este proyecto de ley, que afecta tanto a los psicólogos idóneos como a nosotros estudiantes en el futuro. Dejemos de lado los discursos que segregan y dividen entre especialidades, pues al final solo hacen debilitar la causa en lugar de aportar. En esto, magísteres o doctores, al final todos hemos escogido la psicología como profesión, y es a esta a la que debemos defender. Reiteramos la importancia de transmitir a la población que estos cambios afectarán a todos los integrantes de nuestra sociedad, y evitemos que intereses partidarios o económicos se interpongan y desmiembren nuestra profesión. Ha llegado la hora de que no solo nosotros conozcamos los aportes que la ciencia psicológica ha dado a lo largo de la historia y a través del mundo,
sino que toda persona conozca la importancia de la psicología para el bienestar de la sociedad en busca de ser sana y desarrollada. Para finalizar, queremos dejarlos con esta frase. No hay problema que no podamos resolver juntos, pero hay muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos. Lyndon Johnson. Muchas gracias. Excelente, Augusto. Gracias por continuar, Juan, perdón. Gracias por continuar este discurso tan importante por parte de la representación de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Psicología. Realmente este foro está creado para ustedes, los estudiantes. Tenemos una canción por acá, vamos a silenciar. Listo. Discúlpenos. Un poco de música, ¿por qué no? Para desestresarnos. Realmente, bueno, te agradezco, Juan. Vamos a tener que lanzar una pregunta realmente que hemos elegido de todos los participantes que han realizado muy buenos comentarios. Hay muchas felicitaciones a todos los panelistas, nuestro gran agradecimiento. Acá opinan que ha sido excelente el foro, que es de gran oportunidad y de aprovechamiento. También algunos han comentado que esto realmente es lo que se tiene que llevar a la afuera, esto es lo que se tiene que mostrar a todas las instancias, a los medios de comunicación también, que en donde nosotros hemos visto en varias ocasiones, en entrevistas que se han llevado a cabo a los, digamos, representantes de la Asociación de Psicólogos de Panamá y otras organizaciones, hemos visto un campo de ignorancia en cuanto a las incumbencias que atañen al psicólogo en nuestro país. Preguntas a veces un tanto confusas por parte de los periodistas, y no olvidemos que ellos también representan a una sociedad, y esto nos llama la atención que hay una especie de desconocimiento en general de nuestras funciones como psicólogos y lo que nosotros podemos aportar a esta sociedad y a la humanidad. Entonces, estos foros son precisamente para hacer más divulgación. Nosotros vamos a estar subiendo al Instagram de la Clínica Psicológica algunos aportes de los panelistas para que quede entonces en el Instagram y lo puedan ver la mayoría de las personas en nuestro país. Tenemos una pregunta que queremos, me parece que la pregunta va para la profesora Melba Stanciola, o para cualquier otro panelista que quiera responder. ¿Cuál sería el argumento de los psiquiatras para que los psicólogos no emitan certificados de salud mental? Vuelvo y repito, ¿cuál es el argumento de los psiquiatras para que los psicólogos no emitan certificados o evaluación de la salud mental de las personas? Bueno, voy a contestar esto y le pido a Augusto, que ha estado metido en la discusión y todo, que me lo refuerce. Pero el argumento que pueden estar presentando los psiquiatras es un argumento muy pobre. Lo que yo pude vivenciar dentro de la reunión de la asamblea con el presidente de la asociación y la presidenta del consejo técnico, es que es muy reduccionista. O sea, ellos hablan, ustedes pueden medicar, los psicólogos pueden medicar. Solamente eso ya, en mi impresión diagnóstica, me centra que están centrados a ese modelo histórico, lineal, de cuando los médicos eran los únicos que podían atender el término pacientes. Es por eso que ahora estamos ampliando de que no solamente son pacientes, porque según psicología va a depender del modelo, ¿no? Hablan de consultantes, hablan de clientes, no solamente pacientes. Lo importante es que el paciente, el consultante, el cliente, ¿quién es? Es una persona humana. Ese abordaje que ellos no hacen es el que nosotros hacemos. Entonces, su principal batalla o su principal bandera es esa, que nosotros no medicamos y que están basados entonces en que estaban tratando la salud mental como sinónimo de un trastorno mental.
Correcto. Augusto, Correcto. si quieres complementar, sí. Sí, correcto. Buenas tardes. Sí, totalmente de acuerdo con lo que menciona la profesora Melba. Básicamente, la razón por la cual los psiquiatras se mantienen de que los psicólogos no podemos hacer este tipo de certificación está basado principalmente en un modelo médico patológico. Y básicamente ellos confieren de que la certificación de salud mental únicamente corresponde a la ausencia o a lo que es la parte de la enfermedad mental. Entonces, en ese aspecto, ellos están basándose de que solamente el médico, basado en características de psicopatología, presencialmente dentro del modelo biológico médico, son los únicos que pueden diagnosticar si existe una psicopatología o no, y por esa razón entonces es la parte de la certificación de acuerdo al modelo que ellos están concretizando. Así que sí, básicamente esa es la situación por la cual ellos aducen que el psicólogo no tiene, y eso es una falacia por completo, mencionan que el psicólogo no tiene las competencias adecuadas para poder determinar la ausencia o la existencia de una patología mental, cosa que es totalmente falsa. Y yo creo que en ese aspecto siento que es cierto tema también de desconocimiento de la academia, porque el psicólogo no solamente se centra en la ausencia y la presencia de enfermedad, incluso nosotros vamos mucho más allá, o sea, vamos mucho más que solamente la mera patología, y esa parte es la que ellos en este momento aducen, por la cual nosotros no podemos realizar esta certificación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, ha llegado la hora de la finalización de este foro. Realmente estamos muy contentos y nuevamente agradecerle a todos los panelistas, los invitados, a los estudiantes de la Asociación de AEPSI, a todos los que han entrado a este foro. Es momento de divulgar y de defender nuestra profesión y también estar más unidos, salir de los consultorios, salir de estos espacios cerrados donde el psicólogo prácticamente ha estado inmerso durante muchos años, y que nos vean, que hagamos presencia, que nuestra profesión es una profesión compleja que abarca al entendimiento del ser humano de una manera integral. Se despide acá su servidora, la psicóloga Ivette Chuberé, de parte de la Clínica Psicológica de la Facultad de Psicología, agradecida también con todas las autoridades presentes, y vamos a seguir, vamos a continuar. Vamos a poner extractos de este foro también en el Instagram de la Clínica Psicológica, y también pueden entonces ver un poco la participación de los panelistas. Se despide de ustedes en nombre también de todo el equipo de la Clínica Psicológica, de las psicólogas Ana Santamaría, Gisela Espinosa, Laura Álvarez y nuestro colaborador estrella, el señor Abel Cornejo. Muy agradecida a todos por estar aquí. Nos veremos pronto y seguiremos la lucha. Estamos en esto, todos unidos. Hasta luego. Y bien, si me das un minuto. Sí. Sí, solamente hacerles un llamado. Un llamado. Tenemos que rescatar nuestra autoestima profesional. Dentro de los parámetros que establecen los psiquiatras, ellos están atacando directamente nuestra formación. Quiero que sepan que el psicólogo, desde que elige estudiar psicología, va desde primer año a estudiar psicología. Ellos no, ellos eligen y estudian primero medicina. Estamos hablando de la profundidad de la formación, en primera instancia. En segunda instancia, su campo de intervención es la farmacología. Nuestro campo de intervención es totalmente la psicoterapia, con sus diferentes abordajes. De igual manera, nosotros tenemos más profundidad en cuanto a lo que es los estudios, procesos psicológicos. No es lo mismo hablar de un obstáculo, de un problema y de un trastorno. Son tres palabras que tienen que quedar muy claras. Y otra cosa, rescatar nuestra autoestima profesional. Todo el mundo se siente con la autoridad de comenzar a restregarnos que no tenemos formación y todo esto. Jóvenes, adultos, todos tenemos que luchar. Nosotros somos ciencia, ellos no lo son. La ciencia es la biología, la química y la física. Ellos sí son disciplina. Entonces, tenemos ya que soltar esos lazos epistemológicos del reduccionismo y rescatar nuestras fuerzas de lo que realmente somos. Y si hay que ir para las calles, vamos para las calles, porque tenemos que marchar.
y que sepan quiénes somos los psicólogos. Y tenemos que unirnos. Cuando hablo de la formación, lógico, me corresponde hablar de la Universidad de Panamá, pero sabemos cuáles son nuestras limitaciones en algunas universidades, pero eso no se va a decir en la calle. Somos todos psicólogos. También todos tenemos áreas de niveles académicos de tercer grado, pero somos psicólogos. Nuestra formación base es la psicología. No somos doctores desde que vamos para primer año. O sea, estas cosas que queden claro, porque lo que están haciendo es la división. Ya empezaron con la Universidad de Panamá, ya empezaron a sacarnos en los medios, a decir que vamos a cerrar la carrera en la noche. Eso es totalmente falso. Se los digo desde ya, eso es falso. La carrera de psicología nació en la noche. Si hay estudiantes para matricularse en la noche, la carrera estará abierta. Y ya empezaron a dividirnos, porque eso es lo que hacen, tirarnos arenas para que comenzamos a dividirnos. Todos juntos debemos defender esto. Estos asuntos políticos, nosotros no tenemos por qué ser una mercancía, ni somos políticos, somos académicos y somos ciencia. Muchas gracias. Entonces la consigna, unidos por la psicología y a la batalla. Estamos en guerra. Así es. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.